La Pasión de Cristo es una película que se estrenó en España en abril del 2004. En 2 horas se recrean las últimas horas de Jesús de Nazaret, desde la oración en el Monte de los Olivos hasta su muerte en la cruz y posterior resurrección. Desde el año de su estreno, cada Semana Santa, se emite esta película en distintas cadenas de televisión y se puede ver en diversas plataformas. Una película dura en imágenes, pero con un trasfondo teológico y cultural extraordinarios. Ver La Pasión de Cristo sería como visitar un gran museo, por ejemplo el del Prado, y colocarse frente a las Meninas de Velázquez. Su belleza, su armonía o sus detalles me pueden emocionar, y yo, sin saber mucho de arte, puedo salir del museo admirada e incluso emocionada por esa maravilla. Pero supongamos que sentada frente al cuadro aparece un guía del museo y me explica el contexto histórico y cultural de la obra y del autor, quiénes son cada uno de los personajes que aparecen retratados. Me hace fijarme en detalles que en el conjunto pasan desapercibidos, pero que conociéndolos engrandecen si cabe la obra. Cuando salga del museo, mi visión de las Meninas habrá cambiado. Esa es la intención de este vídeo, mostrar detalles que tal vez no les hemos dado importancia o no nos habíamos fijado que estaban ahí, y conociéndolos la visión de la película cambia. Unas pocas explicaciones sobre pequeños detalles pueden hacer que una experiencia estética y emocional pase a ser un descubrimiento espiritual profundamente enriquecedor. El guión de esta película se escribió teniendo en cuenta el Evangelio y las revelaciones privadas hechas a Ana Catalina Emmerich, una religiosa agustina enferma y estigmatizada que murió en 1824 y que los últimos 11 años de su vida los pasó postrada en una cama. Si buscas una película con grandes diálogos dignos de analizar, esta no es tu película, ya que la historia se centra en las distintas miradas, principalmente entre Jesús y el resto de personajes. Miradas que dicen más que las palabras y que provocan distintas reacciones en cada uno de los personajes. Aquí está la clave de la película. Más adelante analizaremos con un poco más de detenimiento cada una de ellas. La película fue rodada en los idiomas que se hablaban en la época de Jesús en Palestina. Arameo, que era la lengua que utilizaba la población local judía en su vida cotidiana. Hebreo, que era la lengua utilizada en la liturgia y en la oración. Y en latín en las conversaciones entre las tropas romanas. En la película no aparece el griego, pero en la Judea del siglo I este idioma era el predominante en el imperio. La primera escena de la película es una luna llena. Esta imagen hace referencia a la fiesta de la Pascua. Los israelitas, con Moisés a la cabeza, salieron de Egipto la noche de la primera luna llena de primavera. Por lo que Jesús, en la última cena, estaría celebrando junto a sus discípulos la cena de la Pascua. El huerto de Getsemaní o de los Olivos, lugar del inicio de la película, está situado al este de la ciudad de Jerusalén, a apenas 20 minutos caminando desde el cenáculo, lugar de la última cena. Este huerto era un lugar habitual entre Jesús y sus apóstoles de oración y de retiro. Las primeras palabras de Jesús son hacia 3 personajes: Pedro, Santiago y Juan. Los 3 apóstoles más importantes, basándonos en el número de veces que aparecen en el Evangelio y en el número de experiencias clave que Jesús comparte con ellos. En la oración en el huerto, durante la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo, ¿quién acompaña a Jesús? Pedro, Santiago y Juan. Pedro era pescador de oficio. De nombre Simón, fue renombrado por Jesús Roca, Cefas en arameo, Petros en griego. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es la cabeza de los apóstoles, cabeza de la Iglesia y el primer papa. Santiago y Juan, hermanos, hijos de Zebedeo, también eran pescadores. Jesús los llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Cabe recordar que en el Antiguo Testamento la voz de Dios se describe como una voz de trueno. Jesús eligió a 12 apóstoles, pero solo a estos 3 les puso un sobrenombre. Y en la iglesia primitiva eran considerados como los 3 pilares. El personaje del demonio es un ser ambiguo que no se sabe si es hombre o mujer. Es una presencia perturbadora, símbolo de la tentación y del pecado. Se ve a Jesús orando en un estado de tristeza mortal o agónica. Jesús era Dios, por lo que sabía que iba a morir, pero como era plenamente hombre, también sufrió gran angustia que anticipaba la tortura y la muerte que iba a padecer. Los evangelios relatan incluso que su sufrimiento sudaba sangre.
hecho que la medicina moderna justifica como consecuencia de un estrés psicológico tan intenso que llega al organismo al límite, hasta el punto de provocar que los vasos capilares próximos a la superficie de la piel revienten y la sangre se mezcle con el sudor causado por la angustia. En este contexto de miedo se enmarca la frase: Padre, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús reconoce su sufrimiento por lo que le espera, provocado por los pecados de cada pecador, pero lo hace confiando plenamente en su Padre. Como hombre, Jesús pide a Dios Padre que le evite la cruz. La copa hace referencia al sufrimiento y a la muerte amarga, pero como Dios sabe que para redimir el pecado del género humano era necesario padecer y entregar su vida por cada uno de nosotros. La serpiente es símbolo del pecado. La aparición de este animal hace referencia a la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. El huerto de Getsemaní es el nuevo jardín del Edén, lugar de la prueba y la tentación. En el Edén, Adán no superó la prueba, pero tras el pecado original, Dios promete a la humanidad un redentor. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. Jesús es ese redentor prometido, el nuevo Adán. De nuevo en medio de un jardín, pero esta vez aplasta y vence a la tentación. Cristo vence al mal y a la muerte, pisando la cabeza de la serpiente. Hay una frase o una expresión que un judío nunca pronuncia: yo soy. Cuando Dios se revela a Moisés en el monte Sinaí y le pide que libere a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés pregunta a Dios su nombre. La respuesta es yo soy, por lo que en toda la tradición judía el nombre de Dios es yo soy, y decir el nombre de Dios era considerado blasfemia. En la película, Jesús se autodenomina Dios en 2 ocasiones, utilizando esta expresión. Una en el huerto de los olivos, cuando van a arrestarle, otra delante del sumo sacerdote y el Sanedrín. En ambas ocasiones hay desconcierto y estupor en quienes le escuchan. En el huerto retroceden y cayeron en tierra. Ante el Sanedrín, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y pronuncia la sentencia de muerte por blasfemia, mientras de fondo se escuchan murmullos. Judas, uno de los 12, traiciona a Jesús por 30 monedas. 2 miradas importantes entre Judas y Jesús. La primera en el huerto, una mirada serena y acogedora. Una mirada, la de Jesús, que llama al arrepentimiento y no a la acusación. La respuesta de Judas, un beso, como señal en medio de la noche. Tras el arresto, Judas y Jesús vuelven a coincidir. Jesús, ya con la cara magullada y desfigurada, mira a Judas de nuevo, invitándole al arrepentimiento. Nada de ira ni resentimiento. La respuesta de Judas ante esa mirada es la desesperación y la angustia. Desesperación que no va a acabar hasta que toma la decisión de suicidarse. Desde la mirada de Cristo, a Judas le va a acompañar visiones de demonios y de criaturas monstruosas. Satanás la atormenta hasta el último momento. En un segundo plano aparece el demonio avivando la desesperación. La culpa le puede, el demonio le atormenta y Judas libremente elige su destino. La tragedia de Judas no es la traición a Cristo, sino el no confiar en su perdón. Tras la detención de Jesús en el huerto, Pedro se rebela contra los soldados para defender a Cristo. En ese ímpetu, Pedro corta con su espada la oreja de Malcom, el criado del sumo sacerdote. La última cena de Da Vinci representa a Pedro con un cuchillo haciendo referencia a esta escena. Jesús obra el milagro y cura la oreja cortada de Malcom, mientras se cruzan sus miradas. Esa mirada cambió al criado, de ser quien lideraba a los guardias del templo en el arresto, ahora no puede ni seguir a sus compañeros de vuelta a la ciudad. Continúa atónito por lo ocurrido y no reacciona. Jesús también perdona a sus enemigos en medio de la noche, y Malcom siente esa misericordia. Malcom se hizo cristiano después de aquello, y se unió a la iglesia primitiva de Jerusalén. Pasó de ser siervo de la violencia y la injusticia a ser defensor de la verdad y de la paz con una mirada. ¿Por qué esta noche es distinta a todas las noches? Con estas palabras, María, la madre de Jesús, vuelve a hacer referencia a la fiesta judía de la Pascua.
son las palabras con las que el más pequeño de la casa introduce el rito familiar de la fiesta judía de la Pascua. María Magdalena continúa el relato, porque una vez éramos esclavos, pero ya no lo somos. Es el inicio del relato de la salida de Egipto de los hebreos, librados por Dios de la esclavitud. Este relato es leído y cantado durante la fiesta de la Pascua, para que la memoria se transmita de generación en generación. En este caso va a ser Jesús, como lo hizo Moisés con el pueblo hebreo, quien libre a la humanidad de la esclavitud del pecado. De este modo, Jesús se convierte en el Cordero Pascual del sacrificio. José de Arimatea y Nicodemo, ambos miembros del Sanedrín, defienden a Jesús de las falsas acusaciones. Ambos aparecen mencionados en los Evangelios como amigos y discípulos secretos de Jesús. José de Arimatea será quien ceda su sepulcro nuevo para enterrar el cuerpo muerto de Jesús.